Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazla a través de su página web, que es turred.com. Aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Calogero, que es Turred, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con Rubén Chirino Leañez. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin conversar, que yo estuve fuera del programa, pero bueno, el tiempo de hoy es perfecto. ¿Cómo estás? Bien, aquí vamos dándole como nos toca decir en Venezuela, pero bien, gracias a Dios, con salud por delante, que es lo más importante. Mega Análisis acaba de sacar su último trabajo yo quería, y estuvimos conversando un poquito antes de la entrevista, Rubén y yo, comentarte, Rubén, y a todos nuestros seguidores, acerca de este tema del Esequibo, que ha sacado el régimen como un as bajo la manga, ¿no? Porque ayer estaba escuchando a Diosdado Cabello, y ya Diosdado Cabello prácticamente está hablando de guerra, está invitando a quienes cuestionan que se haya o que se introduzca una pregunta sobre el Esequibo en un referéndum, está invitándolos a que se alisten a favor de Venezuela o que si se van a alistar, y entonces era el reto, o te vas a alistar en las tropas inglesas. Ya él está armando una guerra, ¿no?, hipotética, porque esto es típico de estos regímenes totalitarios, el llamado al nacionalismo cuando se ven perdidos. Porque el tema ya de cómo María Corina está pues arrasando, no solamente en las encuestas, eso se ve en la calle, eso se ve en todas partes, ya ellos no es tan fácil de manejar para el régimen. No es tan fácil de manejarlo como lo han manejado en otras oportunidades, pues manipulando votos, manipulando al Consejo Nacional Electoral. La situación no le está siendo fácil. Anoche, yo noté que están tratando ahora de imponer el tema del Esequibo como un tema incluso él llegó a insinuar ahí que hubo gente en un barrio popular de Caracas que le propuso irse hasta Guyana y ocupar el territorio. Hasta de eso habló Diosdado Cabello ayer, ¿no? Yo me pregunto si de los resultados que obtuvo Mega Análisis en su encuesta, pues se puede inferir algo como que ya el régimen se le fue el asunto de las manos en la cuestión, sobre todo en la cuestión económica, el manejo del día a día del dinero para los venezolanos. Este tema de que se va la luz todos los días, varias veces al día, Rubén, o sea, ya la situación de insatisfacción con el gobierno, de que ya la gente simplemente no quiere más a Maduro. Y pues están tratando de manipular la situación y de cambiar quizás la situación política general, convirtiendo ahora al Esequibo en una situación de la cual ellos nunca se han ocupado, todo lo contrario, en una situación como un punto de honor para el venezolano y desviar la atención sobre las primarias y sobre las elecciones presidenciales. Bueno, Patricia, en nuestro último estudio, como tú lo comentas, el tema económico, el tema de la situación económica en los hogares venezolanos se ha convertido en un obstáculo muy difícil de sobrellevar para el 97.9% de los hogares. La situación económica en este momento, cuando se aplicó el estudio, en este caso fue entre el 21 y el 31 de agosto, es un mes
que es hasta cierto modo poco icónico porque coincide con los meses julio, agosto del año 2022, en donde surgió eso le está mejorando, que habían youtubers viajando, Luisito Comunica, el otro, ya hace alrededor de un año de eso. Y para ese preciso instante, en este momento, para el 97.9%, su situación económica es peor actualmente que con respecto al 2022. Es una burbuja que simplemente se desinfló o se rompió, era insostenible seguir abarrotando centros de espectáculos con personas a las cuales se les regalara las entradas, porque por mucho que le regalen una entrada, hay prioridades, y la prioridad es solventar el tema del corte de luz, cómo puedo tener comida hoy, mañana, cuando recojo el agua, me voy a la cola de la gasolina. Entonces, la vida diaria de los venezolanos es una gran carrera de obstáculos, es una sobrevida diaria. En Venezuela no se vive, para todos los que están en el exterior, en Venezuela se sobrevive en una suerte de país en donde la energía eléctrica para los venezolanos en los últimos 3 meses es 74.5% de los entrevistados considera que es pésima, pésima, y un 22.9% mala. O sea que si consideramos a los pésimos con los malos, tenemos casi el 96% de los venezolanos, solamente un 97%, solamente un 2.3% dice que es buena y un 0.3% excelente. Entonces, eso va de la mano con una pérdida, con un deterioro de la calidad. Apenas el 26% de los hogares tiene un vehículo, y de esos 26% de hogares con vehículos, llámese carro, moto, en los últimos 15 días del mes de agosto, apenas el 40% había podido surtir combustible en esos días. Es muy difícil estar en Venezuela, porque aquí estamos hablando de la electricidad y del combustible, y no estamos hablando del agua, que también es muy, muy complicado, todo lo que tiene que ver con el suministro y el almacenamiento del agua. Y luego te consigues con que los que no tienen vehículos, o sea, el restante de 73%, considera que el transporte público es muy malo, no satisface. Ese rango de muy malo viene dado por, ya sea que las unidades del transporte público están muy deterioradas, o porque son muy pocas. Entonces, todo esto te dice que hay un descontento profundo entre los venezolanos. Aquí falta hablar ya lo hemos preguntado antes, como digo, el tema del agua potable, el tema de las telefonías, de lo que tiene que ver con las comunicaciones, el tema de la migración, que me preguntaba un buen amigo periodista, y si el gobierno chavista en el 2024 lanza dinero a la calle, ¿convencerá a los venezolanos? Yo lo veo prácticamente, por no decir imposible, porque hay un 77.9% que no votaría por Maduro, entre otras cosas, y por el chavismo, ojo, por Maduro y el chavismo, y entre otras cosas porque casi el 65% de los hogares tienen uno o más migrantes fuera del país. No hay dinero que devuelva las horas invertidas en una cola por combustible, los cumpleaños con ausencias muy notables, hermanos, padres, hijos, los velorios con ausencias y despedidas que nunca pudieron concretarse. Ese dolor neurálgico en la venezolanidad, que depende muy intrínsecamente de lo que es la familia, no lo resuelve un bono, no lo resuelve un bono de la patria, una bolsa de comida, una tapa de zinc. No, el venezolano no puede olvidar el dolor con el que sobrevive a la par de el apagón, de la luz, del agua, de la gasolina, de la caída de las comunicaciones y el costo de la vida que no le permite subsanar lo mínimo. Para el venezolano, la mediana, el hogar venezolano necesita de 460
dólares, $460 para satisfacer las necesidades básicas. Y el salario mínimo es de 5. Por ahí hay un anuncio que muy probablemente le puedan dar un salario a los profesores, los maestros de $30. Hay esos rumores. Bueno, y todavía son 460 mínimos que necesita la familia promedio. Tuvimos respuesta de hasta 1.600, entre los 1.071 entrevistados, 250 el valor mínimo, pero el valor promedio es de 479 y la mediana 460. Estadísticamente es mejor la mediana. Pero entonces tú dices, bueno, y toda esa brecha, todo ese gap, ¿cómo lo maneja el venezolano? Bueno, cuando vemos cómo está la distribución del trabajo formal o informal en Venezuela, te consigues con que solamente el 19.9% de los jefes de hogar tienen un trabajo, un empleo que tiene cierta estabilidad, o sea, acceden a erogaciones como vacaciones, aguinaldo, etcétera, pero son muy mal pagados. Te consigues un 28.1% que es economía informal, ese emprendimiento, ese médico que vende ponquecitos, o ese abogado que hace arreglos florales, en fin, eso que se define como emprendimiento, que no es otra cosa que un resuelve, que también tiene una gran parte de inestabilidad porque la economía está enferma y no permite a esas ideas realmente consolidarse y avanzar, porque la lucha contra el alto costo, la inflación, la escasez de productos que son importados, en fin, tienes un 31% que no trabaja, que no tiene empleo, y otro 20%, casi 21% de jubilados que están dependiendo de que les ayuden a alguien, que les faciliten la vida en el hogar. Entonces, apenas 20% tiene un trabajo real, y si lo vemos en la praxis, 52% depende de lo que pueda hacer ese 20%, y si sumamos a los informales, 48%. No tenemos bono demográfico en Venezuela, que es cuando la población puede generar empleo, puede producir de manera tal que satisface las necesidades de los que han pasado al retiro. En una época llegamos a ser un país con una gran población joven, hoy no lo somos, producto también del efecto de la migración. Entonces, todo este panorama tan distópico, tan cataclísmico para el venezolano dentro del país, no le escapa a las responsabilidades que tiene el chavismo en todo este escenario y a las responsabilidades que tienen sectores de oposición en todo este panorama. Entonces, es la figura de María Corina Machado la que despunta como la figura más importante en la actualidad desde el punto de movimiento de masas, desde el punto de arraigo popular y desde el punto de lo que serían la intención de voto en unas primarias. Ante ese escenario de la intención de voto en unas primarias, María Corina Machado, bueno, es abrumadoramente superior a Enrique Capriles. Estamos hablando de una diferencia de unos valores entre 45 puntos para y solo 7 para Enrique Capriles, y alrededor de 4 Carlos Próspero y Delsa Solórzano. Lo demás son valores residuales. Y cuando, claro, todavía tienes un 31% de no sabe y ninguno, pero ya se puede hablar que con toda propiedad que el sector opositor venezolano, que es mayoría dentro del país, el 77.9%, es un sector que camina y anda por la trilla que va dejando el mensaje de María Corina Machado. Esto, obviamente, cuando hacemos una comparativa en valor absoluto, incluyendo a Maduro, tienes un panorama en donde María Corina Machado triplica a Nicolás Maduro y sextuplica a Capriles Radosky. Es un escenario que el chavismo lo entiende así. Es más, si no hubiesen primarias, si no existieran el escenario de las primarias, y hoy tuviéramos una elección abierta y todos participaran, todo el mundo, bueno, María Corina Machado le ganaría a Maduro, a Capriles, a Prósperi. Entonces, aquí sucede algo, y es que no es la unidad, como en otrora se quiso vender, la gran premisa para la oposición. Para los ciudadanos venezolanos opositores no es la unidad, porque también hay factores de unidad o factores de oposición, perdón, que en el concepto de unidad
lejos de ayudar, lo que hacen es deteriorar y perjudicar. Para los venezolanos, la premisa es un cambio de modelo. María Corina Machado en su mensaje habla de enterrar el socialismo, y eso es un mensaje muy poderoso. Habla de la migración, eso es muy poderoso. Habla de generar riqueza, eso es muy poderoso en una mayoría que está cansada de oír que te voy a regalar, te voy a dar, el gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer pasta, tiene que hacer diablitos, tiene que fabricar panes. No, el concepto del mensaje desde el punto de vista político de la propuesta de María Corina Machado tiene y consigue en la mayoría de los venezolanos una recepción importante. Entonces, sin primaria, ella vencería. Entonces, es obvio que el gobierno sabe que está teniendo un verdadero escenario en donde el chavismo se pudiera estar jugando su existencia como ideología, producto de que es el socialismo el que está saliendo con las tablas en la cabeza. Entonces, frente a este contexto, como tú bien indicas, bueno, está a corta distancia ya el evento de las primarias, a pocos días. Hay un escenario en donde el tema de los inhabilitados pudiera ser, o ha sido para un sector de oposición y para el gobierno, un tema sobre el cual se ha girado, pero los venezolanos no lo creen así. Por eso, en el mundo opositor, el 54.9% de los opositores considera que si gana un inhabilitado, él debe seguir hasta el final y trabajar de manera tal de que pueda lograr inscribirse. Para los venezolanos opositores, las primarias sin el CNE, porque todas estas respuestas están planteadas en el escenario en donde ya el CNE había sido desestimado, son un verdadero acto de protesta, son un acto de escogencia de un nuevo liderazgo, no más que un candidato. Entonces, es una jugada para muchos venezolanos clave, pero siempre que esté sin el CNE, y eso lo podemos decir en base a los resultados de los meses iniciales del año, en donde podíamos ver cómo eran muy contrastantes los escenarios con el CNE y sin el CNE en las primarias. Entonces, todo esto te coloca a que el gobierno se puede sentir en una minusvalía bastante importante. No es ese gobierno todopoderoso que veíamos en otras épocas, no producto de el control del Estado. Hablamos de lo que son las manifestaciones en masa. Ya no tiene esa capacidad de movilización, miles, cientos de miles, grandes marchas, no tiene la convocatoria. Se ha debilitado el chavismo de una manera muy precipitada y tampoco aparenta ser también aquel movimiento muy nucleado desde el punto de vista político. Antes conseguíamos muchos voceros por parte del chavismo, emanando ideas, emanando políticas, escenarios, opinando. Hoy son muy pocos los voceros: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y quizás alguno que otro ministro, pero no es tan rico en presencia de políticos chavistas hablando, emitiendo opinión. No es como en otrora. Entonces eso también es percibido por los venezolanos. Y por el contrario, pudiera ser muy coherente pensar que este evento o esta realidad sobre el Esequibo, su disputa, un referéndum consultivo, se rumora que pudiera hasta coincidir con el día de las primarias, generando obviamente una situación bastante problemática desde el punto de vista de la participación, porque tendrías dos eventos electorales en un mismo día en un país. O sea, algo que es una rareza brutal, o que se tenga que suspender las primarias. En fin, hay un ambiente con cierto halo de desespero desde el punto de vista de lo que es el chavismo. Y la otra posibilidad es que esto sea planteado como un escenario de nacionalismo, en donde se tenga que apelar a que el país deba estar unido ante la situación del Esequibo, ante posibles escenarios
no de naturaleza de confrontación, en fin. Se genera un abanico de situaciones en torno a el tema de Esequibo que pudiera poner hasta en duda la agenda electoral. Entonces, dependiendo de cómo se desarrolle, obviamente, esa situación. Pero es una suerte un poco tirada de los cabellos que se produzcan ese tipo de escenarios, y también, ojo, denota que hay un desespero. Y yo creo que el desespero radica fundamentalmente en que no hay manera, no existe forma de revertir esta opinión mayoritaria. La única manera de poder generar el mismo fenómeno que ha venido sucediendo es que tú desmovilices a esa mayoría que sigue a María Corina Machado, porque habla de privatizar, porque habla de que el Estado sea más pequeño, porque habla de que vuelvan los que se fueron, porque habla de que hay que acabar con el socialismo. Entonces, si tú la desaparecieras ese mensaje de la propuesta política, bueno, tendrías a Capriles, tendrías a Prosperi, tendrías a Maduro hablando del gobierno, de qué te voy a dar, yo te doy más, si yo gano te doy menos. O sea, tendrías un escenario de abstención muy alto, y nuevamente allí las minorías siguen generando continuidad del chavismo. Pero si se moviliza la mayoría, como empezó a movilizarse detrás del mensaje de María Corina, el chavismo tiene una papa caliente en las manos. ¿Cómo hago yo para desalentar esta mayoría? Inhabilitando a María Corina no funcionó, más bien la mayoría se aglutinó más alrededor de ella. Que no hayan primarias, yo creo que sería peor aún. Que no se hable de lo que ella habla, bueno, es que ella es la que lo habla y por eso la gente lo sigue. Están en un escenario complicado porque no hay manera de que generen mayoría. La única opción que tienen, igual que las minorías dentro de la oposición, es que se acalle a esa gran mayoría, se desaliente, se desmovilice y bueno, vuelvas a encerrar al 60% del país, al 70% del país en su ya complicada vida diaria, y bueno, el 30% político siga resolviendo como hasta ahora ha sucedido. Entonces, la situación luce un tanto o muy complicada desde el punto de vista del manejo del chavismo. Hablar de diálogo, Oslo, México, ya no carbura con la gente, no genera. Por el contrario, cada vez que se hable de diálogo ya la gente tiene el resultado adelantado y la ciudadanía llega primero, te desmenuza primero la situación mucho antes que muchos políticos, y esa mayoría está siguiendo a María Corina. Bueno, yo creo que faltan pocos días para que quede claro el camino y qué es lo que va a pasar con las primarias. Gracias, Rubén. A la orden, Patricia. Vamos a ir a un corte. Al regreso, no se pierdan los 15 minutos de José Antonio Colina, porque va a ser el análisis de las acusaciones que Cliver Alcalá Cordones está haciendo aquí en Estados Unidos contra el Pollo Carvajal, que también está aquí en Estados Unidos. Así que no se lo pierdan al regreso. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.